bendiga, queridos hermanos. Es un placer, ¿verdad?, estar aquí y que el Señor confirma nuevamente, ¿verdad?, el sueño que Él pues nos dio hace varios años atrás, ¿verdad? Y yo no, como mi esposo mencionó, no soy de muchas palabras. Yo ciertamente siempre trabajo más bien con los niños, ¿verdad? Pero yo me uno en la visión que el Señor nos dio con mi esposo y vivimos ahora en San Antonio. Nuestro hogar es su hogar. Si quieren conocer a Estados Unidos, bienvenido, ¿ok? Dios me los bendiga mucho, ¿ok? Les amamos en el Señor. Amén. Y antes que se vaya, el nombre de ella de nacimiento es Ivette Hernández Asensio. Por si acaso hay un Hernández y un Asensio aquí, pues lo que pasa es que no sé si la costumbre en España, la esposa lleva el apellido del marido, mantienen el de soltera, sí. En los Estados Unidos, pues es una costumbre de que ella carga mi apellido, todos los documentos legales de ella tiene Espinosa. Como el pastor Quique dijo, mi nombre, me dicen Tony, pero mi nombre dado por mis padres, José Antonio Espinosa Huertas, por si acaso hay un Huertas por ahí también. Mi abuelo era español, de apellido Huertas. Y nada, antes de entrar al tema, vamos a buscar la palabra y después voy a hablar un poco antes de entrar, pero primera de Pedro 2, va a ser de donde voy a leer. Me perdonan que con el cambio de clima y fueron 3 vuelos. El primer vuelo de San Antonio a Dallas, Texas, que es una de las ciudades más grandes de la nación de los Estados Unidos. Y de ahí volamos directo a Madrid. Y fue un vuelo como de 9 horas y un tanto. Se atrasó. Por poco no llegamos a Cádiz porque llegamos tan tarde a Madrid, se atrasó tanto y nosotros no conocemos el aeropuerto de Madrid y entonces no sabíamos que había que tomar un tren, o no sé cómo le dicen, pero un metro de un punta a la otra y después correr para ir a hacer check-in y todo lo demás. Pues todo eso nos demoró un buen tiempo. Fuimos los últimos en hacer check-in y la señora nos dijo, tiene que correr. Y es la puerta K88, que queda al otro extremo del aeropuerto cuando pasa seguridad. Y yo, ay señor, yo corro, pero mi esposa no. Ella corría antes. Y me gustaría decir que corría detrás de mí, pero no era cierto. Yo corría detrás de ella. Entonces, pues nada, llegamos y nos dijeron que estamos en stand-by. Éramos, yo creo que 5 que estamos en stand-by. Yo le escribí al pastor Quique, le dije, pastor, lo más probable no lleguemos a la hora porque estamos de stand-by y acabamos de llegar en las manos del Señor, y así lo confiamos. Y los 2 puestos abiertos que habían, llamaron a José y a Iber Espinosa para tomar esos 2 puestos abiertos de stand-by. So, gloria a Dios, llegamos ayer por la tarde bien acá. Para hablar un poco de mi testimonio antes de entrar a la palabra, nuevamente primera de Pedro capítulo 2, para que estamos usando la Biblia, pero me voy a demorar un par de minutitos más antes de leer la palabra. Pues Iber y yo llevamos casados 35, vamos para 36 años casados ahora. En septiembre cumplimos 36 años oficialmente. Tenemos 3 hijas. Nuestra hija mayor cumple 30 años dentro de un par de semanas. Está casada con un Antonio también y le están sirviendo al Señor. Llevan 6 años casados y son fervientemente servidores del Señor. Les gusta el campo misionero, han servido en el campo misionero. Le contaba el pastor ayer en Japón. Mi hija ha ido a Turquía, a Kazajistán, no, en español a lo mejor lo bucheteé como dicen por ahí. Y antes que nada, perdóname, porque a lo mejor puedo decir una palabra que ofenda a alguien, no con ninguna intención, porque tenemos, aunque hablamos castellano, español o lo que sea, pues a veces las palabritas se nos escapan por ahí. Y nuestra segunda hija, que va para 5 años casada, tiene 28 años, es la madre de nuestro primer y único nieto, Damien. Ellos también viven ahí en Texas y por la gracia de Dios está casada también con un Antonio, Darren Antonio.
las dos casadas con descendientes mexicanos. La primera es de apellido Zúñiga, la segunda de apellido Ibarra. Y nuestra tercera hija, que va a terminar ahora, creo que aquí le dicen instituto, secundaria, high school, que es el grado 12 de nosotros, pues termina ahora en mayo y piensa entrar a una universidad cristiana de las Asambleas de Dios ahí en Texas, en la cual va a estudiar criminología. Y por la gracia de Dios, por lo menos en los Estados Unidos existen las universidades cristianas todavía, aunque algunas se han perturbado, transversado, pero esta por lo menos todavía se mantiene firme, porque es una universidad de las Asambleas de Dios. Y vamos a ver, a lo mejor viene otro Antonio para la casa. Más de dos, vamos a ver, a lo mejor tercero un Antonio. Por el acento, a lo mejor ustedes ya saben o se dieron cuenta que somos de Puerto Rico, nuestra familia. Nosotros dos nacimos en el noreste de los Estados Unidos. Nos dicen en la isla, se refieren a nosotros como New Yorker, porque somos personas del noreste. Mi esposa en sí nació en Nueva York, yo nací en Pensilvania. Y de ahí pues nuestros padres emigraron a Puerto Rico de nuevo. Y es una larga historia y no se la puedo contar toda. Pero de ahí el Señor me dio el placer poder conocer a mi esposa. En ese entonces yo era un católico, pero de esos practicantes que yo iba a ser diácono en la iglesia católica. Y bueno, y eso pues es un testimonio largo, pero la cosa es que el Señor nos saca de los lares de uno para ir a tierra ajena para poder encontrarse con el Salvador. Como Moisés salió de la tierra, de la sombrilla del faraón o de esa nobleza en la cual él vivía. No era que yo vivía en nobleza, créanme, yo no vivía en nobleza. Pero como sacó a Moisés y en el desierto él se encontró con el Señor, de la misma manera nosotros nos saca de nuestra tierra. Y yo tengo un encuentro personal con el Señor en la tierra de Panamá, Centroamérica. Bueno, debatible, ¿no? Depende con quién uno habla, si es centro, sur, no sé. Pero la cosa es que desde ese entonces estamos sirviendo al Señor. El trabajo mío, que a lo mejor lo encuentran un poco raro para ustedes, pero yo serví 34 años en el ejército de los Estados Unidos. Y en esos 34 años en el ejército de los Estados Unidos, yo solamente estuve en los Estados Unidos estacionado 2 veces. Y las 2 veces, si les pregunto para que adivinen, yo espero que lo puedan adivinar porque es donde vivimos ahora prácticamente, es en San Antonio, Texas. Y por eso es que estamos radicados ahora en Texas, porque el Señor pues nos llevó a los Estados Unidos, a esa ciudad, y ahí pues pensamos que es donde el Señor quería que creciéramos. Pero la realidad es que somos nómadas, nosotros hemos vivido en todas partes del mundo. El Señor, con mi trabajo militar, que mucha gente no lo piensa de esa manera, nunca he ido a combate. Por la gracia de Dios no he tenido que estar en un ambiente bélico, pero sí he vivido en áreas bien peligrosas. Vivimos en Centroamérica, como ya les conté, Panamá. Estuvimos ahí casi 6 años, en 3 diferentes ocasiones. Las 2 hijas mayores nacieron ahí. Nuestra tercera hija nació en Honduras. Vivimos también en El Salvador. Vivimos en Luanda, Angola. Aquellos que no conocen de África, quedan en el sur oeste de África. Vivimos en Alemania 3 veces. Y en todo esto el Señor nos ha llevado a vivir a 4 continentes para poder experimentar, para poder comprender cómo el Señor se mueve dentro de las diferentes culturas. Porque aquí ustedes le alaban y le glorifican de una manera, pero en África le alaban y le glorifican de otra. Y en los Estados Unidos le alaban y le glorifican de otra. Pero todos nosotros estamos alabando y glorificando al mismo Señor. Estamos unidos en el Espíritu. Pero el Señor me tuvo que llevar a través de todas estas tierras para poder amoldearme a mí. Porque yo era una persona de mucha tradición. Obviamente la Iglesia Católica es muy tradicionalista. Y cuando me convierto y soy una nueva criatura en los caminos del Señor, pues eso no se va. La forma de ser uno, de ser bien recto, eso se queda. Y uno pues visualiza que servirle al Señor
tiene que ser de cierta forma. Me ven hoy con un saco y corbata y mira, yo lo cargo porque la verdad que los tengo y por tengo que usar. Pero el hábito no hace el monje. So, porque yo no ande con saco y corbata no quiere decir que yo no alabe al Señor, que yo no ame al Señor. Porque yo ande en camisilla o camiseta o lo que sea. La forma vestida no importa. Es lo que está en el corazón. Y eso es lo que el Señor me tuvo que llevar a través de un proceso para poder conocerle a Él personalmente y poder crecer en Él de esa manera. Pero nada, no voy a predicar de esto, voy a predicar de otra cosa. El Señor me ha puesto en el corazón. El Señor le puso a mi esposa en sueño de que le íbamos a servir a Él en una ciudad española en África. Y para ese entonces, la verdad, la ignorancia del hombre es grande porque no conocemos de todo, imposible saberlo todo. Hacían años servir en África. Y yo tengo una pasión por la ventana 1040. ¿Quién aquí no conoce la ventana 1040? Bueno, a lo mejor si no la conocen no van a levantar la mano tampoco, pero y si la conocen, amén. Y el Señor me ha puesto a mí una carga bien grande por esa ventana, porque la mayor parte de los evangelistas, de los misioneros, de aquellos que están sirviéndole al Señor, el 96% de nosotros los cristianos servimos ya en tierra donde ya ha sido cultivada. Que la semilla ha sido ya regada. Pero ese 4% que necesita todavía recibir, ese 4% de las personas que todavía necesitan ir a esa parte del mundo que necesitan recibir, que son sobre 3 billones de personas, todavía no han podido llevar la semilla para ser sembrada. Y eso a mí me dio una carga porque viviendo en Centroamérica y en Suramérica, nosotros viviendo en Angola, vimos pobrezas extremas. Yo he viajado a países, por ejemplo, Haití. Aquí no sé si alguien ha ido a Haití, pero uno va a Haití, los ojos a uno se le abren de una manera que uno no entiende cómo las personas pueden vivir así. Pero viven en una extrema pobreza. Pero que eso más es un servicio. Es lo que Juan el Bautista le decía a las personas, que el que tuviera 2 calzados le diera un abrigo, le diera al otro y así sucesivamente. Es el trabajo de nosotros como cristianos, de atender a nuestro prójimo. Cuando vemos a una viuda, ayudarle, a un huérfano, levantarle. Ese es nuestro trabajo, pero la comisión de nosotros es bien diferente. La comisión de nosotros es ir y hacer discípulos a través de todas las naciones. No solamente aquí en Cádiz o en Ceuta, no, es en todas las naciones. Y entonces ahí es donde el Señor empezó a hablar y a ministrar mi vida, de ir y hacer discípulos a través de las naciones. ¿Y dónde son las naciones que necesitan? Son esas naciones que quedan dentro de la ventana 1040. Porque en Puerto Rico, hermanos y hermanas, que aunque nosotros somos nómadas, reconocemos Puerto Rico como nuestra tierra, porque nuestros padres viven ahí. Pero usted es una iglesia en cada esquina. Aquí yo no he visto muchas iglesias, pero por lo menos en Puerto Rico, en el barrio donde mis padres viven, donde yo viví, donde vivimos por 3 años, mi esposa y yo, cuando nos jubilamos, es una iglesia literalmente. Al cruzar la calle, la iglesia mi papá pastoreaba, había una iglesia. Subiendo la montaña o la cuesta, había otra iglesia a 400 metros. Si uno salía a la avenida principal y conducía 3-4 minutos, otra iglesia. Y por donde quiera que uno conducía, iglesia, 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 iglesia. Y no estoy hablando de iglesias católicas, porque católicas las hay en todos los barrios. Pero en el barrio mío tenía que haber por lo menos, no menos de casi una docena de iglesias evangélicas, pentecostales, casi todas. Y eso es culto, uno los escucha los viernes por la noche, los autoparlantes, predicando, ministrando, y eso tú escuchas culto tras culto tras culto. Ahí el que no escucha la palabra de Dios porque está con comecera de oído, que los oídos los tienes tapados.
¿eh? Y nosotros, aquí en España tú puedes conducir, de seguro a una catedral. Alguien va a saber qué significa una catedral, aunque no practique. Pero en estos países de la ventana 1040, esas personas no saben lo que es un cristiano. No saben lo que fue el sacrificio que su Salvador, que mi Salvador hizo por usted y por mí. Entonces, ¿cómo ellos van a saber si nadie va? ¿Cómo ellos van a escuchar si nadie les predica? Y ahí es donde mi corazón está. Y por eso es que yo entiendo de que pues Ceuta parece que es un terreno dentro de la ventana 1040, que aunque hay iglesias ahí, es el comienzo de nosotros entrar a ese mundo donde cadece de la palabra de Dios. Y el Señor pues nos puso en el corazón eso, y ahora que estamos entrando a nuestra jubilación total, pues empezar a trabajar de nuevo. Dejando nuestros nietos, nuestras hijas por detrás, pero el Señor es bueno. Confiamos que el Señor proveerá. Y la verdad es que, hermanos y hermanas, al fin de cuentas, estamos aquí para servirle al Señor. Alguien, creo que a través de la oración o escuché que hay que servirle al Señor. Hay que ministrarle a las personas y hablarle del Señor. Nuestro testimonio tiene que ser del Señor. Nuestros compañeros en el trabajo que no conocen de Cristo, ellos tienen que ver en nosotros algo diferente. Algo que ellos puedan querer imitar. No nosotros imitarlos a ellos. Nosotros tenemos que ser la diferencia. Tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas. La sal de la tierra. No podemos ser lo mismo que el que está al lado de nosotros que no conoce de Cristo. Porque si no, entonces, ¿para qué estamos en la tierra? ¿Para qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro testimonio? ¿A quién le estamos ministrando? ¿Quién va a querer ser como nosotros si nuestra boca es vulgar o nuestro comportamiento es de una manera que deja mucho de qué hablar? No, tenemos que ser diferentes y que las personas vean esa diferencia en nosotros. Pero gloria a Dios. Vamos a leer de 1 Pedro 2:1. Perdona, es que mi introducción fue un poco larga. Primera de Pedro 2. Voy a leer los primeros 10 versículos. No sé si tienen de costumbre ponerse de pie cuando se ora la palabra, pero si la tienen de costumbre se pueden poner de pie, o si no se quedan sentados como ustedes digan. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por la cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais
alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Oren conmigo, por favor. Señor amado, gracias te damos por este día, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor. Venimos ante ti, Señor amado, con nuestra mente, nuestro corazón dispuesto, Señor. Manténlos cautivos en esta hora, Señor amado. Todo aquello que no sea de tu agrado, Señor, sácalo de este lugar, Señor. Señor, unge este servidor tuyo. Unge a cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí, Señor. Abre la ventana a los cielos, Señor, y derrama una unción especial sobre nuestras vidas, Señor. Ministranos, amado Padre, en esta hora, Señor. Y que todo lo que se diga, todo lo que se hable, Señor, sea para glorificar y honrar tu nombre, Señor. Señor, venimos ante ti, Señor, dispuestos a escuchar y aprender y a crecer y a ser transformados por la palabra día tras día, Señor. Esto te lo pedimos y oramos en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gloria a Dios. El deber del pueblo de Dios, he titulado el tema. Para aquellos que toman nota, pues yo acostumbro tomar nota. Eso es el tema que le puse. Y entonces, ¿cómo es que nosotros, hermanos y hermanas, debemos como pueblo estar sirviéndole al Señor? Nuestro deber. Y la primera pregunta que me hago es, ¿cómo responder a la palabra de Dios? ¿Cómo usted y yo respondemos a la palabra de Dios? Y la primera manera, hermanos y hermanas, es que tenemos que desechar las cosas que no son agradables ante el Señor. Porque si venimos ante el Señor y aceptamos al Señor como nuestro Salvador, las viejas cosas pasaron, ahora son hechas nuevas. Y debemos venir como nuevos, renovados, restituidos. Y hay que desechar esas cosas. Si yo era un mal hablado, que mi esposa la única puede testificar de mi persona aquí, ¿no? Ella sí puede hablar del tipo de persona que yo era. Nunca bebí en mi vida, que es algo bien extraño para un puertorriqueño. Nunca fumé en mi vida. Nunca utilicé ningún tipo de droga ilegal. Obviamente drogas legales que los doctores le dan a uno, pues uno se lo tiene que tomar, ¿no? Pero nunca tuve vicio. Pero tenía unas malas mañas, unas malas costumbres que mis padres no me lo enseñaron, pero era la forma que yo era cuando mi esposa me conoció. Y cuando yo acepté a Cristo, yo tuve que cambiar, porque si no había cambio en mí, ¿cómo yo puedo decir que yo no estoy sirviendo a un Dios vivo que transforma, que redarguye, que restituye, pero a la misma vez yo sigo con la boca sucia? Es imposible. Como el hermano, el bien vestido, Gustavo, perdóname, hermano Gustavo, que se me olvidó el nombre suyo. Hermano Gustavo me estaba dando su testimonio esta mañana. Y cuando uno escucha el testimonio, esa es la transformación que todos nosotros como cristianos debemos experimentar. Una transformación total. Cortó el cigarro y la bebida así, a lo frío. ¿Y quién dice que Cristo no te puede sanar de cualquier dolencia y cualquier cosa que uno tenga? Si Él es el que transforma a uno, hermanos y hermanas. Por eso fue la cruz del Calvario, para usted y para mí. Y diariamente hay que darle gracias a Dios y estar confiado en Dios y prepararse diariamente por la mañana lo que uno se encomienda a Dios. Y decir, Dios, dame la fortaleza para poder ir a mi trabajo y comportarme de la manera digna de un cristiano. Que mis compañeros puedan verme a mí como su compañero de trabajo, pero algo diferente. Que por cierto, todavía trabajo, me jubilé y empecé a trabajar de nuevo. Si el Señor nos está proveyendo las facilidades para poder movernos eventualmente, Dios mediante, a tiempo completo para Ceuta, ¿no? Y estaré trabajando 1 año y medio más o menos, y de ahí pues a lo mejor antes o después, pero donde el Señor nos lleve. Pero ahí en el trabajo, mis compañeros, por mis testimonios, ellos saben quién yo soy.
yo no me quedo callado. Yo les digo que soy cristiano, que voy a una iglesia evangélica cristiana pentecostal, para que ellos entiendan. Y algunos de ellos no. Yo tengo un compañero mío que no sabe lo que son los pentecostales. Eso se pasa preguntándome. Y ya él sabe que todos los miércoles yo voy y nosotros dirigimos un pequeño grupo de crecimiento, no sé cómo le dicen aquí, una célula. Y ese grupo de crecimiento generalmente los jueves, pues es el día más largo los miércoles, o el jueves llega un poco más cansado y él lo sabe. Y él me dice, ayer tuviste grupo, ¿no? ¿De qué hablaron ayer? Y el Señor me está dando la oportunidad de poder ministrarle a una persona que es agnóstica, pero que prácticamente religioso, porque la familia de él es irlandés católico, pero que no practica. Una persona, pero que poco a poco la semilla, ¿no? Está siendo ahí sembrada. Y de esa misma manera hay otros en el trabajo que yo tengo esa oportunidad. Y así debemos ser todos. En las escuelas para los jóvenes deben ser la diferencia entre medio los jóvenes. No en la iglesia de una manera y en la escuela de otra. Nosotros los adultos no en la iglesia de una manera, en el auto de otro, en la casa de otra y en la casa de otra. Perdón, en el trabajo de otra. Entonces, ¿cómo responder a la palabra de Dios? Hay que desechar las cosas malas. Dice la palabra, ¿no? La malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia. Son cosas del enemigo, hermanos y hermanas. Nosotros sabemos y hemos sido, a través de la palabra, hemos crecido y hemos estudiado que de la abundancia de nuestro corazón es lo que habla la boca. Entonces, esa abundancia que nosotros tenemos en el corazón, si es de la palabra, eso es lo que vamos a hablar. Pero si son cosas envidiosas, eso es lo que vamos a hablar todo el tiempo, de envidia, de compararnos con X o Y personas, y así sucesivamente. Si es vulgares, cosas vulgares. Los hombres, mira, hermanos y hermanas, la pornografía ahora no es solamente en los libros como antes. Ahora la pornografía se consigue en el celular. Hay que tener cuenta con nuestros jóvenes, los hombres adultos, las mujeres también. Nosotros hemos tenido hermanas de la iglesia que han confesado que han tenido problemas con estar viendo pornografía en el operador, ¿cómo le dicen? En la computadora, ordenador. Entonces, son cosas, hermanos y hermanas, que hay que cuidarnos. Hay que cuidar nuestras vistas, nuestra mente, nuestro corazón. Y es algo que está dañando nuestra iglesia. Y no solamente es pornografía, pero también lo que es los juegos al azar, estar tirando el dinero y jugando el dinero que tanto uno trabaja fuerte para él y estar dependiendo de estar jugando esos juegos al azar para ver si uno se gana un dinerito adicional. Esas son cosas del enemigo, hermanos y hermanas. Eso lo que está haciendo es destruyendo la familia. Porque uno de los primeros, por lo menos en los Estados Unidos, los primeros problemas que tienen los matrimonios, ¿cuáles son? Son las finanzas. Y si empieza ya jugando, anyway, vamos para adelante con otro tema. ¿Cómo responder a la palabra de Dios? Hay que desearla, hermanos y hermanas. Hay que tener ese anhelo diario. Hay que levantarse y lo primero que uno hace al levantarse no es mirar el celular. Digo, Dios perdóname, porque lo primero que yo miro es el celular para ver cómo está el ambiente afuera. Es lo primero que yo siempre miro, a ver cuál es el clima, porque tengo que conducir casi una hora al trabajo y quiero saber. Pero después de eso, ¿qué debe ser lo primero? Uno debe encomendarse al Señor, leer la palabra, orar. Antes de montarse en el auto, uno saca el tiempo, orar, encomendarse al Señor, decirle al Señor, guíame, dirígeme. Hoy es un día difícil en el trabajo. Dame la fuerza para poder sobrellevar mis cargas en este día. Dame la fuerza para poder sobrellevar a X o Y persona que es tan difícil de verlo diariamente. Señor, ablanda el corazón de esa persona, pero ajusta el mío para poder aceptarlo a él o a ella como es también. Porque uno tiene que transformarse también. Uno no puede esperar de que la otra persona transforme, sino uno también tiene que transformarse. Uno tiene que desear, añorar, como el niño recién nacido, dice la palabra. Dice en el Salmo 42, que es una de las canciones que a mí me encanta, no sé si la cantan aquí, pero dice, como el ciervo brama por
las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y yo hablando de la alabanza, yo me gocé con ustedes en las alabanzas, no conozco ninguna de ellas, pero me gocé con las alabanzas de ustedes. La verdad que eso es una de las cosas que de cada año, 2 o 3 años que nos mudamos, nos teníamos que acoplar de nuevo a las alabanzas. Va a ser bien interesante poder acoplarnos de nuevo a las alabanzas, pero nosotros pues obviamente siendo el Caribe tenemos un estilo de alabanza un poco más, un poco diferente. A lo mejor ustedes lo han escuchado, pero nosotros nos congregamos en una iglesia de habla inglés ahora, las alabanzas también es más tradicional, estilo Hillsong y cosas así, esas canciones. Pero nada, me gocé esta mañana y ahí pues con el monitor al frente pude seguirlos ustedes. Y lo importante, hermanos y hermanas, no importa el idioma, y si usted entiende o no entiende, si usted va a un país donde no entiende el idioma, pero ellos están alabando, mira, que el Espíritu Santo te guíe, que tú levantes las manos, que tú rompas todo aquello que te está cargando en ese momento, que te está agobiando, y que tú permites que el Espíritu Santo tome control de tu momento a lo que tú estás alabándole al Señor. Porque no importa el idioma en el cual se alaba al Señor, lo importante es que uno alabe al Señor, que uno entre en comunión con el Señor, que uno glorifique al Señor, que uno esté en contacto con el Señor. Eso es lo importante. De ahí en fuera, olvídese el que está al lado suyo, al frente, atrás. Si el Espíritu Santo le dice a usted, levanta las manos, hermanos y hermanas. Porque ahí va a romper cadenas. Porque cuántas veces uno viene a la iglesia cansado, pero cuando empieza a alabar al Señor y tú levantas las manos y empiezas a glorificar al Señor, y tenía un dolorcito por aquí cuando entré, pero alabando al Señor se me fue. Y tenía dolor de espalda, pero alabando al Señor se me fue. Y ahí es cuando la fe se pone en acción, hermanos y hermanas. Hay que ser como el siervo que brama por las corrientes, por esas aguas, hermanos y hermanas. Hay que desear, hermanos y hermanas, esa leche espiritual no adulterada. Esa alimentación, esa nutrición espiritual continua, hay que desearla, hermanos y hermanas. Entonces, dice la palabra que para que por ella crezcáis. Si nosotros anhelamos esa leche espiritual, nosotros vamos a crecer si la tomamos. Porque nos va a nutrir espiritualmente, hermanos y hermanas. Nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a madurar. Nos va a ayudar a caminar en los momentos difíciles. Nos va a dar la fuerza. Nos va a dar la dirección. Hay que desearlo diariamente. Hay que crecer diariamente en ella, hermanos y hermanas. Porque cuando uno sigue oyendo la palabra de Dios en las reuniones, cuando uno escucha la palabra de Dios en los diferentes cultos, en las diferentes actividades que ustedes tienen. Yo he estado siguiéndolos ustedes a través de las redes sociales y me he dado cuenta que han tenido varias actividades al principio del año, y la verdad que felicidades. Tuvieron, yo creo que una semana de oración o algo por el estilo. Felicidades, porque ya muchas iglesias no hacen eso. Es más, si tú consigues una noche de oración, es mucho. Ya la gente no quiere ni ir a la iglesia. Lo quieren ver todo por las redes sociales. Pero uno tiene que anhelar ese crecimiento. Y el crecimiento no viene fácil, hermano y hermana. Esto es un maratón, y el maratón, uno practica el maratón corriendo poco a poco y ir aumentando la estamina de uno. Dice también, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Eso nos pone a nosotros, hermanos y hermanas, en jaque. Porque nos está preguntando, ¿te gusta la benignidad del Señor? ¿Sí o no? ¿A quién aquí le gustaría decir que no? No, yo creo que todo el mundo diría que sí. Entonces, hay que ponerlo en las pilas. Hay que constantemente ir creciendo y entrando en la palabra del Señor. El versículo 4 y 5 nos dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres,
mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos y hermanas. ¿Cómo llegamos a Jesucristo? Es la segunda pregunta que me ponía. ¿Cómo llegamos a Jesucristo? De la manera de llegar a Jesucristo hay que acercarnos al Señor, hermano y hermana. Pero usted ya conoce de Cristo. ¿Y qué de su amigo que no conoce de Cristo? ¿Y qué de mi amigo que no conoce de Cristo? Y cuando yo acepté a Cristo, yo me puse a pensar, oye, yo voy a ir al cielo y mis amigos, mis dos mejores amigos que no conocen de Cristo. Yo le decía a Ibe, cuando vayamos a los Estados Unidos de paso para otra estación, tengo que visitar a mis dos amigos, que los dos, por cierto, yo soy un hombre medio aburrido, los dos se llaman Ramón Ortiz. Y me gustan las cosas simples, de esa manera no me complico. Y tuve que visitarlo a los dos, y los dos da la casualidad que se habían mudado a la Florida, en diferentes ciudades, estaban como a 3 horas aparte. Pero hice el esfuerzo. Y hoy por hoy, gracias al Señor por la obra que hizo en sus vidas, porque los dos le sirven al Señor. Uno de ellos es psicólogo cristiano a través de las Asambleas de Dios. Sacó un doctorado en psicología cristiana en la Universidad de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Y el otro sacó también un doctorado en divinidad. Y él le ha servido al Señor en campo misionero. Yo he sido el que me he quedado un poquitito atrás, pero siempre sirviéndole al Señor donde quiera que vamos. Pero la cosa es, hermanos y hermanas, que le quiero dejar saber es, si tienen amistades o familiares que saben que no son cristianos, ¿cómo uno va a ser egoísta y no tratar de predicarles a ellos, de ministrarles a ellos, de hablarles a ellos de Cristo como nuestro Salvador, que nos transformó, que nos cambió, que nos dio vida eterna? Tenemos que darle ese regalo a ellos también. Porque ¿cómo ellos les van a conocer si uno no le habla? Obviamente, su testimonio, mi testimonio. Porque al ellos ver que usted está hablando diferente, actuando diferente, ellos van a abrir la puerta y decir, oye, ven acá, Tony, yo veo algo diferente en ti. Y ahí está la oportunidad de uno poder ministrar y hablarle de la transformación que Cristo hizo en su vida. Pero ¿cómo llegamos a Cristo? Alguien me tuvo que hablar. Alguien le habló a usted y a usted y a usted y a todos nosotros aquí. Alguien nos habló. Alguien sembró esa semilla. Y eso es el trabajo de nosotros como sembradores, hermanos y hermanas. Cristo es la piedra angular. Él es el que sostiene la iglesia. Él es la piedra viva, hermanos y hermanas. Él es el escogido para venir a redimirnos a nosotros de nuestros pecados, nuestras culpas, Señor, hermanos y hermanas. Qué precioso regalo usted y yo tenemos. Dice la palabra, somos sacerdocio santo. Y como sacerdocio santo, hermano y hermana, ya usted no se tiene que preocupar que hay un velo allá atrás y que solamente el sacerdote principal es el que puede entrar una vez al año. No, ya ese velo fue rasgado. Ya fue abierto. Ya fue eliminado. Ya usted puede entrar ante la presencia del Señor diariamente, hora tras hora, minuto tras minuto, orando sin cesar. No quiere decir que uno se va a convertir en un monje y encerrarse en un convento y estar orando 24 horas al día sin hablarle a nadie y tener un voto de silencio. No, eso no es lo que dice la palabra. Orar sin cesar es cuando usted está caminando por ahí yendo al trabajo, encomendándose al Señor, no escuchando música vana que no edifica, no escuchando noticias que lo único que día tras día lo que hablan es lo mismo. Y lo que hace es enfermar las mentes de las personas. Y usted ve muchas personas que andan ya con depresión
porque lo único que escuchan es la noticia por la mañana, al mediodía, por la noche. Algunos lo tienen prendido o encendido constantemente. No, alimentemos nuestras mentes, nuestros corazones constantemente con la palabra, a través de alabanza, de oraciones, de prédica. Mi trayectoria al trabajo es 1 hora. Y en esa hora yo he escuchado al pastor Julio predicar, al pastor Quique predicar, a la pastora Fanny predicar, escucho a los mexicanos predicar y escucho también en inglés. A veces escucho a un amigo en portugués. Entonces, tengo que escuchar para edificarme y entender y crecer y ver de qué manera pensamos todos, porque todos pensamos diferente. Ustedes me ven a mí y dicen, este hombre medio raro allá del Caribe, y tenemos cosas diferentes y yo los escucho a ustedes y ustedes dicen cosas que uno dice, wow, si lo dice en Puerto Rico se cae la iglesia. No, pues hay palabras que ustedes utilizan que no se pueden utilizar en Puerto Rico. Entonces es interesante, pero yo no busco esas palabras, yo busco la palabra de Dios predicada a través de los diferentes pastores que han venido y han predicado, no solamente aquí, pero en otras iglesias. Cristo, como la piedra angular, sostiene la iglesia, hermanos y hermanas. El tercer punto es la gloria de Dios, que es la piedra angular, cabeza del ángulo. Dice Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y esa piedra, hermanos y hermanas, pues tiene mucha historia y creo que pues, los pastores les pueden educar mejor en eso, pero esa piedra desechada que al fin de cuentas tuvieron que recobrarla es Cristo Jesús. Él es nuestra piedra angular. Él fue la piedra que fue desechada por el pueblo de Israel, pero no por nosotros que aceptamos a nuestro Salvador y Redentor como nuestro, valga la redundancia, nuestro Salvador. Y gracias a esa piedra angular. Y a través de él, hermanos y hermanas, nosotros si creemos, no nos podemos avergonzar, no podemos ser desobedientes. Ayer cuando veníamos de Madrid a Jerez, como estábamos en stand-by, pues me tocó sentarme con otra persona. Y esta persona era del país de Estonia. Y yo le pregunté que si que él hacía. Yo no hablo mucho en casa, pero cuando estoy fuera hablo mucho. Le pregunté a él que si que él hacía y para dónde iba. Y él me contó de que él trabajaba en construyendo barcos de turismo, los cruceros. La compañía de él de Estonia tiene gente trabajando en ese tipo de trabajo. Y que venía para un puerto por aquí cerca a visitar por 1 semana unos trabajos. Y obviamente, pues como yo le hice la pregunta, él me preguntó a mí. Y yo le dije a él de que mi esposa y yo estamos viniendo a visitar una iglesia aquí en España, que estamos trabajando en el área, en el campo misionero de las iglesias evangélicas cristianas. Y yo le pregunté que si él sabía lo que eran las asambleas de Dios. Me dice que él no sabía. Le expliqué un poquitito y él me dijo que él era ateo, que él no cree en Dios, que eso es una fábula inventada por el hombre para poder controlar las masas. Y ahí siguió. Y yo pues lo dejé que hablara, ¿no? Pero interesante que tiene un tatuaje de Cristo en su mano. Entonces, pero nada, ahí seguimos hablando y él me dice, ¿usted crea lo que crea? Y yo dije, sí, yo creo y voy a seguir creyendo. Y yo sé que Dios sí existe y yo espero que usted pueda tener el encuentro de nuevo con él. No, yo no, yo ya no. Yo, bueno, pues. Pero ahí la cosa es que uno se encuentra ese tipo de personas en todos lados, hermanos y hermanas. Y eso está creciendo cada día más y más. ¿Cómo uno le evangeliza a esas personas? Pues con el testimonio, hablándoles con amor, no peleando, no diciéndoles que están rotundamente mal, sino dejándoles saber que nosotros creemos lo que creemos.
y que estamos firmes en lo que creemos. Y que si al fin de cuentas, le dije yo a él, si al fin de cuentas yo invertí todo mi tiempo para alabar y glorificar a Dios, que tú dices que no existe, pero si al fin de cuentas Él sí existe, entonces yo me siento bien. Pero si tú crees que Él no existe y al fin de cuentas no existe, como quiera que sea, me voy a sentir bien, porque voy a hacer todo lo correcto ante la presencia del Señor. Y mucha esta gente, pues, bendito sea el Señor, que el Señor tenga compasión por ese hombre y sus hijos, porque tiene 4 hijos. Entonces, Cristo es el ángulo de la iglesia, hermanos y hermanas. Y hay que creer, y sí debemos creer, y no nos debemos avergonzar. Debemos cargar, hermanos y hermanas, con nuestras Biblias en todos lados. Yo sé que ahora es en el ordenador, en un tablet o lo que sea, pero, y de eso estábamos hablando brevemente, y la verdad es que la vestimenta, el hábito no hace el monje, porque yo no me hace a mí más santo que nadie, vestirme con un saco y una corbata, ni el hermano Gustavo, porque ande bien ahí, no quiere decir que es el más santo de aquí, ¿no? Aunque tratamos de imitar a Cristo Jesús lo más que podamos, ¿no? Pero, ¿cómo yo puedo saber que me estoy encontrando a otro cristiano en un restaurante? Un domingo después de un culto. Son preguntas que uno se tiene que hacer. Y muchas veces los cristianos ni oran ya por los alimentos. Una de las maneras uno saber si es una familia cristiana es que están orando por los alimentos. Porque ya no andan con las Biblias en las manos como antes, que andaban todos con las Biblias en las manos y todo el mundo, las mujeres vestían con traje y los hombres con saco, no sé cómo le dicen aquí, chaqueta. Porque ya eso no existe casi en la iglesia. Entonces, ¿cómo nos podemos diferenciar del mundo? Entonces, ese testimonio que es vivo y es constante, no debe parar donde quiera que uno vaya, en el autobús, en el metro, no sé cómo es que le dicen el metro, no, el tren, el tren. Eso debe ser constante. Las personas deben saber que yo soy cristiano donde quiera que yo vaya. Pero ¿cómo lo podemos expresar sin palabras? Obviamente las actitudes son las primeras, ¿no? No nos podemos... Anyway. Pero gloria a Dios. Eso ya se está perdiendo en la iglesia. Nosotros venimos, yo soy de los pocos, yo soy como el hermano Gustavo, de los pocos que he visto con chaqueta y corbata, o tengo camisas de África, de Asia, tengo de Latinoamérica, y me gusta usar todas esas camisas diferentes. Porque como soy el director de misiones ahí, para que vean, ¿no? De que la vestimenta no solamente son jeans y botas de vaquero y camisa de vaquero, que es el ambiente más o menos donde vivimos. O sea, que hay diferentes formas de vestir y que todo el mundo viste diferente y habla diferente. Gloria a Dios. No nos debemos avergonzar, hermanos y hermanas. Y me perdona que yo soy bien alargado hablando. Voy a tratar de terminar. ¿Cuántas páginas me quedan, Dios mío? Perdón. Termino pronto. Son como 4, pero voy a condensar. Solamente llevo 1:30. No, son bromas, llevo ya 3. Y me gusta apuntar porque no soy persona, como tengo estoy en la iglesia en inglés, o tengo que apuntar todo, porque si no en inglés se me traspasan las palabras a veces y veo de lejos cuando digo algo y la cara de ella lo dice todo y yo, ay, ¿qué dije yo? ¿Qué dije? Y entonces ahí se pone complicado porque entonces pierdo el hilo, también pierdo la concentración. Y por eso me quito los espejuelos también, las gafas, para no ver muy de lejos, porque si no, las caras dicen mucho. La gloria de Dios es preciosa, hermanos y hermanas. Cristo es el eje y debe ser el eje y el centro de todo en nuestras vidas. Yo no soy perfecto, pero trato de
que Cristo sea mi eje, de que todo lo que yo haga revuelva alrededor de mi Señor. En el trabajo, cuando sé que voy a tener una reunión difícil, yo la encomiendo al Señor en oración. Antes de entrar a la reunión, yo me encomiendo ahí en mi cubículo y le entro en una oración ante el Señor y le digo: Señor, toma control de mi jefe y de mis compañeros, que no entremos en contienda en este plan. Y le presento mi reunión al Señor para que Él tome control de mis palabras, de mis actitudes, porque lo último que yo quiero es que me vean a mí como un cualquier otro. Yo quiero que ellos me vean a mí como un hijo de Dios. Que no solamente cuando estoy en el cubículo trabajando estoy así, pero también en las reuniones estoy así también. Que me puedo comportar y contener. Porque es importante, porque hay reuniones que se ponen de tal magnitud que uno les quiere, como dice, el viejo hombre quiere salir y lo que quiere es como león agarrar y tomar la rienda, pero no, uno y la batalla del Señor, hermanos y hermanas. Y yo he aprendido que si me ponen en vergüenza en el trabajo, no es a mí que me ponen en vergüenza, es al Señor, y el Señor va a tomar control de esa situación eventualmente. Y créame, y yo sé que aquí puede haber testimonios de la misma manera. El Señor ha tomado control de situaciones bien difíciles. Pero que el Señor sea el eje de todo lo que hagamos. Gloria a Dios. Dice Mateo 21:44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere la desmenuzará. Hermanos y hermanas, aquellos que rechazan la palabra, que son desobedientes, si no aceptan la palabra, van a ser desmenuzados, hermanos y hermanas. Pero muchas veces uno tiene que caer, uno tiene que romperse en 1000 pedazos para que otra persona te tome, te recoja y te vuelva a armar y darte palabra. Palabra de vida, palabra eterna, palabra que transforma, palabra que restituye, palabra que hace que uno crezca y que uno pueda tener parte en la gloria del Señor, hermanos y hermanas. Y créame que hay muchos desobedientes dentro de la iglesia también. Y la última cuestión que me presenté o pregunté, el lugar privilegiado del pueblo de Dios, ¿cuál es? Y dice en los últimos 2 versículos, el pueblo de Dios. Y en Primera de San Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, hermanos y hermanas. Vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio nosotros somos, hermanos y hermanas. Nosotros no somos poca cosa. Nosotros somos real sacerdocio, somos escogidos, hermanos y hermanas. Cuando yo llegué a los caminos del Señor, que me dieron esa emboscada espiritual, que ese, el pastor de un buen amigo mío, era que estaba en un cumpleaños que nosotros fuimos, y él me preguntó que si, de qué religión yo era, y yo le dije que era católico. Me dice: católico, apostólico y romano. Y yo, pues sí. Me dice: qué bueno, me dice, yo soy el pastor, yo no sabía que era pastor, soy pastor Vélez y soy cristiano, no soy religioso, yo soy un servidor del Señor, seguidor de Cristo. Y ahí me empezó a derrumbar mi castillo que yo tenía del catolicismo, porque yo le dije que yo quería ser diácono, y él me dice: diácono, pero ven acá, la palabra dice que tú eres real sacerdocio. Y entonces me empezó a hablar de la palabra ahí frente a mi esposa, que yo no sabía que secretamente había aceptado a Cristo años antes. Ella tenía temor de decírmelo porque yo era bien practicante católico, rajatabla, como decimos, ¿no? Y ahí pues ella se reconcilió con el Señor y yo acepté a Cristo ese día. Pero hermano y hermana, ese es el pueblo de Dios. Nosotros somos real sacerdocio, nación santa.
Aquí cuando las personas cruzan por ahí al frente y miran ese letrero, ellos tienen que entender que esto es tierra santa aquí, hermanos y hermanas, donde se reúnen ustedes. Ellos de seguro sienten algo. Es más, si andan espiritualmente mal, yo te puedo hasta asegurar que ni cruzan al frente de la iglesia, cruzan la avenida para no sentir el Espíritu Santo que lo está tocando al cruzar frente de este sitio donde ustedes oran, predican, meditan, alaban, porque la presencia del Señor está aquí. Y cuando uno pasa por el lado de alguien que tiene la presencia del Señor, es como el agua y el aceite, repela. Y esas personas cruzan la avenida de seguro para no sentir ese reproche espiritual. Y dice, pueblo adquirido por Dios, hermanos y hermanas, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Usted y yo fuimos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas, hermanos y hermanas. No podemos estar callados, no podemos ser encubiertos cristianos o cristianos encubiertos y anónimos, parte de la CIA, no la CIA de los Estados Unidos, pero cristianos encubiertos y anónimos. No, entonces no podemos ser encubiertos y anónimos. Tenemos que emitir a Cristo Jesús en todo momento, hermanos y hermanas. Nuestro caminar debe ser de esa manera, porque somos linaje escogido, real sacerdocio y pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y por eso, hermanos y hermanas, nosotros creemos, Iber y yo, en nuestros corazones, de que el Señor nos está llevando a África, a Ceuta. Cuando vayamos allá mañana, estamos pidiéndole al Señor que nos confirme ese llamado para poder venir acá y estar a tiempo completo. Mantenga a Iber y a mi persona en oración, por favor. La obra es del Señor y que si le place al Señor, que sea el Señor que abra o cierra las puertas. Que no sea dentro de nuestras fuerzas, sino que sea dentro de las fuerzas del Señor. Pero hay personas que necesitan escuchar del Señor. Hay personas que necesitan ser discipuladas. Hay personas que necesitan el amor del cristiano. Nosotros tenemos que constantemente brindar ese amor a las personas, hermanos y hermanas. Y entonces, ¿cómo nosotros hacemos eso, hermanos y hermanas? Les dije que iba a cortarlo para que no, ya cerré la libreta. Pero es orando, es sirviéndole al Señor, es ayunando, y hay que mantenernos en comunión, hermanos y hermanas. Ser ese testigo fiel, mantener ese fuego vivo en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Hay días que uno siente unas cargas que el mundo nos está arrastrando, pero que dejemos que Cristo levante esas cargas, que Cristo rompa esas cadenas, que Cristo remueva esos vendajes que están atando nuestras vidas. De la misma manera que Él levantó a Lázaro de la tumba al cuarto día y lo desató, lo mandó a desatar. De esa misma manera, hermanos y hermanas, si andamos con ataduras, que el Señor rompa esas ataduras, que el Señor quite esos vendajes, que el Señor quite el sudadero de nuestros ojos, que el Señor quite los tapones de nuestros oídos, que podamos escuchar, que podamos ver, que podamos hablar, que podamos ser testigos fieles de Él, en tiempo y fuera de tiempo, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia, en nuestro hogar, con nuestra familia cristiana y con los que no son cristianos. Y ahora, en las épocas de regalo, dejemos de regalarles cosas que no le van a edificar. Regálenles Biblia a los que no tienen. Regálenles cosas que van a edificar sus vidas. Dedíquenle una tarjeta con palabra de Dios, que créame que por más agnóstico o ateo que diga que son, en los momentos difíciles, ellos van a ver ese libro que para nosotros es el guía, y ellos van a decir, mira, lo que mi prima, mi tía, mi tío, mi hermano, mi hermana,
y lo que me escribió ahí en la portada. Y eso les va a tocar sus vidas, hermanos y hermanas. Ese pequeño regalo les va a tocar sus vidas. Y nosotros debemos ser ese baluarte de cambio para esas personas, hermanos y hermanas. Entonces, yo quisiera, con el permiso del pastor, pues, que nos pongamos en pie y oremos. Y aquellos que quisieran presentarse ante el Señor, aquí al frente estamos a disposición también. Oh, gracias, Señor, por tu palabra, amado Padre, te alabamos.